Regresamos a Sin Filtro y seguimos hablando, conversando sobre el tema del ejército. Todo esto por la manifestación, plantón, que realizó el alcalde de Misco, Neto Brand, en solicitud de que no se retire el ejército de las calles, sobre todo el destacamento que se encuentra en aquel municipio. Eso ha generado un debate y nos trae un tema que a veces hemos abordado en redes sociales, es el papel del ejército hoy. ¿Debería existir el ejército en nuestro país? ¿Es viable eliminar el ejército o se debe de mantener? Ese es el debate, el tema del debate para este bloque. Comenzamos con Mónica. ¿Por qué debe o no existir el ejército en Guatemala? Yo creo que, como decía en el segmento anterior, la historia va diciendo que lo que debería ir sucediendo paulatinamente es la desaparición de los ejércitos en el mundo en general, no creo que solo en Guatemala. Hay que pensar en la raíz de los ejércitos, cuál es la naturaleza de los ejércitos, cómo se justifican. Y bueno, se justifican evidentemente lo que hablábamos en el segmento anterior también. Tienen una naturaleza bélica que se funda en la existencia de guerras, ¿no? Las declaraciones de guerras entre países y tal, pues justificaban la existencia de ejércitos. Se supone que en estos tiempos las guerras deberían haber desaparecido, digamos, ¿no? Como no es el caso, los ejércitos se siguen justificando de alguna manera y bueno, Daniel decía en el segmento anterior también, en la función del control fronterizo y de la protección fronteriza de alguna manera. Pero eso es diferente, digamos, a que se elimine la figura del ejército por sí. Eso es diferente a que se elimine. Yo te digo, mi posición personal es que los ejércitos no se justifican, mucho menos ejércitos que tengan presupuestos tan altos, o tan sumamente altos, que contrastan frontalmente con los presupuestos sociales en países como el Daniel, nuestro. ¿se justifica la existencia del ejército? Yo creo que sí, yo creo que el ejército tiene una... O sea, puede encontrar su espacio en una sociedad democrática. ¿Cuántas sociedades democráticas no hay que tienen ejército, ¿no? ¿Y cuántas hay que no lo tienen? Bueno, son las menos, la verdad. Es que al final la mayor parte de países consideran que todavía existen amenazas internacionales, que existe la posibilidad de que este mundo y que la Pax liberal, la Pax democrática que hemos disfrutado en los últimos años, es decir, la paz que te da el comercio, o la paz que se ha dado entre países democráticos, verdaderamente democráticos, se siga manteniendo, pero eso no necesariamente va a ser así en el futuro. ¿Eso no salvaguarda entonces de la paz el ejército? Yo sí retomaría una cuestión y bueno, y te lo devolvería de alguna manera, que era un argumento que tú ofrecías, que me parece muy bueno el argumento, que tiene que ver en una línea histórica. Si uno se pregunta cuál ha sido el rol del ejército en este país, digamos, ¿no? Evaluando los últimos 50 años. Gran parte de, digamos, bueno, los golpes de Estado, las dictaduras, sí, la guerra. ¿Cuál es el saldo en términos de violaciones de derechos humanos y de cultura? Nadie va a defender el papel del ejército en las dictaduras militares. Y tú mismo decías, en el presente, no solo en las dictaduras ni en la guerra, en el presente, efectivamente, ¿qué dato fáctico tenemos que haga constar que el ejército ha sido funcional en materia de seguridad o que lo ha sido más que la policía? No hay ninguna prueba. Y lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo en que no tiene que ser, no tiene que tener un rol en seguridad interna. O sea, eso para mí está clarísimo. No tiene que tener un rol cuando estás hablando de seguridad que afecta de alguna manera a ciudadanos. Es decir, en el momento en que haya una población civil, quien tiene que tener el contacto con esa población civil, quien tiene que tener la relación, que tiene que elaborar políticas de seguridad, son instancias civiles. Ya sea Policía Nacional Civil o una policía municipal con roles de seguridad fortalecidos. Pero cuando estamos hablando de todavía un espacio internacional donde existen las tensiones internacionales, donde existen otros ejércitos que requieren de un interlocutor en los distintos países, donde existen misiones de paz, donde existen amenazas que pueden llegar por las fronteras, de alguna manera, yo creo que el ejército puede perfectamente hacer una reflexión hacia adentro y encontrar el rol que tiene que jugar en un ambiente de seguridad, que no necesariamente tiene que ser seguridad ciudadana, seguridad donde hay civiles involucrados, pero sí hay seguridades donde tiene un espacio el ejército. Pero una reconversión tal, fijo, implicaría reducciones enormes del presupuesto, claro, reducciones de efectivos. Pero lo que estamos debatiendo es si tiene que existir ejército o tenemos que tener un modelo
estilo Costa Rica, que por otra parte tiene una inversión digamos, en armas y en seguridad mayor que la de Guatemala, y tiene una especie de ejército, aunque no le llame ejército, tiene fuerzas especiales, tiene armamento que es claramente represivo, y tiene seguridad fronteriza y tiene todas esas cosas. Los países que no tienen ejército normalmente es porque hay algún ejército que les provee de esa clase de seguridad a nivel hemisférico internacional. Por ejemplo, tú tienes países en Europa, esas democracias liberales, nórdicas, tan maravillosas, no tendrían la situación que tienen si no existiese la OTAN, si no existiesen medidas internacionales o mecanismos internacionales que les protegen de alguna manera frente a una amenaza como es Rusia. Y desde luego que eliminar un ejército, y sobre todo en un país con la mentalidad tan vertical, tan autoritaria, bueno, lo que hemos estado discutiendo en todo el programa, como Guatemala, no es una cuestión de un día para otro. Yo sí creo que es una cuestión paulatina, digamos, que a lo mejor en este siglo yo sí te se va a poder entendería, ver. Mónica, que tú estás diciendo que quizá cuando cambien determinadas cuestiones socioeconómicas en el futuro, podamos tener un país sin ejército. Socioeconómicas y políticas también, digamos, ¿no? Porque ¿cuáles serían esas circunstancias? Cuando ven al final, hace la pregunta de cuáles son las condiciones, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y si es viable que desaparezca el ejército? La respuesta es obvio que no, digamos, ¿no? O por lo menos de hoy a mañana es obvio que no. En Guatemala está bien claro cuál ha sido el peso del ejército en los últimos gobiernos, en los últimos, ya digo, 50 años, ¿no? Para no apurarme tanto, digamos, y no mirar a la historia, a la línea histórica del país. Es obvio que las condiciones políticas, sin hablar de las socioeconómicas, que son bastante más complejas, ni siquiera lo elemental que es lo político, está listo. Yo te doy, sin embargo, mi posición personal, y yo lo que creo es que no hay un dato empírico, un dato fáctico, que nos haga creer que el ejército es el ejército tal como está constituido en Guatemala, con esa lógica, con ese enfoque y con ese rol histórico, se justifique, digamos, ¿no? Que se justifique mucho menos con el presupuesto que tiene. ¿Se justifica el presupuesto del ejército en este momento? Bueno, de hecho sí hay un problema de identidad clarísimo en el ejército. Ahí lo tienes haciendo pupitres, ahí lo tienes intentando, digamos, encontrar, exacto, intentando encontrar, digamos, un espacio. Yo siempre he creído que la estructura militar es muy buena para reaccionar a problemas concretos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que, y estos hay muchos ejércitos que se utilizan así, cuando hay catástrofes naturales, los ejércitos se movilizan y tienen una capacidad logística por la clase de organización vertical que les hace muy eficientes en esa clase de labores. Creo que hay posibilidades de redefinir el papel. Existen posibilidades para redefinir el papel, siempre teniendo en cuenta que la variable importante, la variable fundamental es la variable democrática. Vamos a tener un ejército en un país democrático. Pero no que no se justifica. No hay que olvidar cuál es el rol del ejército. O sea, el ejército no se creó para colocar pupitres, para transportar cuestiones, para hacer rescates. Y ellos están enfadadísimos. Y es bien con obvio esa situación, que si están teniendo, bueno, estarán enfadadísimos, pero si están teniendo ese rol, también es claro que hay un efecto simbólico, que por lo menos se busca un efecto simbólico de aceptación social. Están tratando de legitimar su presencia, están tratando de legitimar su fortalecimiento, digamos, ¿no? En un tiempo en el que debía haberse fortalecido la Policía Nacional Civil. Pero yo no sé si eso es algo que ha nacido del ejército o son ocurrencias que vienen de presidencia, y yo ahí sí no le echaría la culpa al ejército de una metida de pata como el tema de los... Esas ocurrencias de la presidencia no son ocurrencias de la casualidad, digamos, no tienen un propósito. Y es un poco lo que te decía, el populismo puede tener distintas expresiones, y en este caso, si se busca justificar de alguna manera la existencia de una institución, evidentemente se le va a asignar tareas humanitarias, aunque no haya sido creada para eso. O sea, yo no creo que el ejército sea el que tenga que estar en la tarea de las escuelas, en la tarea de las carreteras o en la tarea de los rescates. Para eso hay institucionalidad concreta y especializada. En eso digamos, estamos ¿no? El ejército estamos no tiene esa tarea. Y el hecho de que se la den y que la población lo aplauda, tiene un efecto simbólico. O sea, era un poco lo que yo te decía, al final, el derecho y las políticas, cualquier decisión pública, tiene efectos simbólicos. Aquí entramos en un ámbito, digamos, ¿no? Difícil de medir también, hablando de datos, como estábamos hablando antes,
porque no tenemos, o sea, tenemos unas encuestas muy amplias, muy básicas sobre la digamos, calificación que tiene el ejército en comparación con la policía, pero requeriríamos de un estudio más detenido de la opinión pública para saber si el hacer pupitres tiene un efecto positivo o negativo en el imaginario colectivo. Yo creo que eso no tenemos ahora mismo instrumentos para medirlo. Desde luego, lo que se dice en Twitter no es bueno, excesivamente indicativo, ¿no? Bueno, muy interesante el debate sobre debería o no existir el ejército, debería eliminarse o no el ejército en Guatemala. Vamos a la fase de las conclusiones. Neto Brand, ¿acertó con esta manifestación o resistencia? Pues depende en qué contexto lo digas. Yo creo que como político que quiere ser relevante, como político que quiere tener cierto grado de exposición, bueno, se marcó un gol fantástico porque aquí estamos hablando de él, porque ha tenido presencia en los medios, porque de alguna manera lo que está, y la encuesta que nosotros hemos planteado pues lo refuerza, aunque tampoco sea científicamente muy válida, está conectándose con un sentir de la población y eso le puede dar cierto capital a él político. En términos de la discusión desde la perspectiva teórica y técnica de la seguridad, creo que Neto Brand no nos está aportando excesivamente, creo que no está haciendo ningún favor, tampoco es como que esté minando el debate, pero desde luego no está aportando demasiado en proponer modelos de seguridad alternativos. Mónica. Yo creo que la lección que deja este caso de Neto Brand va por dos lados. Por un lado, creo que invita a pensar y a repensar cuál está siendo el rol de los gobiernos municipales en términos de seguridad, digamos, ¿no? Y creo que sí es importante recordar que los gobiernos municipales tienen este rol de prevención que es clave en la seguridad, en materia de seguridad, y son los gobiernos municipales los que deben preguntarse por cuáles son las raíces del problema, cuál es la raíz de la violencia en un país que no ha terminado de transitar. Si la transición a la democracia y a la paz no se forja desde lo local, estamos perdidos, desde lo nacional no se va a hacer nunca. Ya hablamos lo suficientemente de esto, cuál ha sido el enfoque y cuál ha sido el compromiso desde el gobierno central. Entonces, ese es un mensaje, pero por otro lado, sí que habría que pensar, y yo creo que Neto Brand nos deja esa lección en quién es el responsable de la seguridad civil en este país, a qué le estamos apostando, a qué tipo de seguridad, si a una seguridad democrática o a una seguridad represiva, y de qué manera los gobiernos municipales pueden coordinar y pueden apoyar esa tarea, y de qué manera se involucran, y en quién se respaldan, si se van a respaldar en el ejército, se van a recostar en la policía, o se van a respaldar en sus consejos municipales y en su población, digamos, ¿no? Para encontrar respuestas y trasladarlas al gobierno central o al Ministerio de Gobernación o a los órganos centrales de toma de decisión. Digamos, muchísimas gracias, Daniel y Mónica, por este análisis de Neto Brand y sobre todo del papel del ejército de Guatemala. A usted también muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, pero antes vamos a dejarlos con el pronóstico del tiempo para mañana. Feliz noche. Gracias, Ben Keichin. Y sí, pues existe bastante frío en todo el territorio nacional. Mañana martes vamos a continuar pues con este descenso de temperatura derivado del ingreso de un frente frío. Abríguese, sobre todo si usted se encuentra en el altiplano occidental, aunque Ciudad de Guatemala también podría amanecer mañana martes a unos entre 11 a 12 grados centígrados, esto como temperatura más baja. Así hemos llegado hacia el final de esta emisión de Noticiero Guatevisión. Que tenga usted una excelente noche.